Hola compañeras, compañeros, bienvenidos a esta masterclass sobre fotografía urbana en la que vamos a desgranar algunos trucos, algunas recomendaciones, autoras y autores relacionados con el street photo y esperamos que sean aprendizajes que os permitan ampliar vuestra mirada sobre la fotografía urbana y adquirir conocimientos que luego también podéis aplicar a otros aspectos de la fotografía como el reportaje, el paisaje, etcétera. Lo primero que tendremos que hacer es definir qué es la fotografía urbana. La fotografía urbana ocurre en la ciudad, se centra en los habitantes de la ciudad. Esa es una gran diferencia con respecto a lo que sería la fotografía de paisaje urbano, y es que el street photo, lo que consideramos, lo que llamamos como fotografía urbana, tiene como protagonista principal al habitante de la ciudad. Se desarrolla en espacios públicos. Confluyen distintas disciplinas como el reportaje, el paisaje, el retrato, la fotografía de acción, etcétera, etcétera. Y una de las principales características definitorias de la fotografía urbana es que se entiende que hay una espontaneidad, no hay una interacción sobre la escena, sino simplemente captamos el momento. Se requiere ese elemento de espontaneidad, ¿no? ¿Cuál sería el mejor equipo si quisiéramos hacer fotografía urbana? Pues en primer lugar, un equipo discreto nos va a garantizar que pasemos desapercibidos, que trabajemos cómodos, también siendo si tenemos un equipo ligero. Aquí debemos de optar quizás por una cámara compacta o una cámara Evil sin espejo, una mirrorless, que nos ofrecen tamaños un poco más reducidos. Luego, una óptica adecuada en general para trabajar en calle, en la fotografía urbana, es el gran angular. Un 28 milímetros, un 35 milímetros. El 50 milímetros lo deja muy cerrado. Lo recomendable para calle realmente es una óptica angular, hasta 35 milímetros. Podemos optar por utilizar flash, hay autores y autoras que emplean flash. Podemos utilizar el flash fuera de cámara, eso nos dará un recurso creativo interesante, y es recomendable siempre contar con baterías, tarjetas extras y una buena mochila. Eso es parte indispensable de un fotógrafo urbano que va a estar mucho tiempo en la calle haciendo fotos. Tener una buena mochila donde transportar el material y contar con baterías y tarjetas extras que te permita estar una jornada tranquilamente sin preocuparte por ello. ¿Cuál es el método de trabajo más adecuado para la fotografía urbana? Bien, para aquellos que ya tenéis un control sobre la máquina, lo más recomendable cuanto a método de trabajo es emplear el modo manual y la medición puntual. Ese método de trabajo os va a dar un mayor control sobre la luz, un control preciso. En fin, los que ya asisten a los cursos de mixtos, cursos técnicos como el curso avanzado, saben perfectamente las capacidades que otorga el trabajar con el modo manual y la medición puntual. Aquellos que no tengáis un buen control todavía sobre la exposición, podéis utilizar prioridad en el diafragma, el modo A o modo AV, utilizando una medición del fotómetro matricial. Aquí quizás lo recomendable sería una medición matricial ponderado más un paso de exposición, que te va a dar más luminosidad en las fotografías, consiguiendo un mejor registro de las luces. En general, en fotografía digital, en cámara, es conveniente obtener una buena luminosidad, y por eso recomiendo que aquellos que utilicéis métodos automáticos o semiautomáticos, siempre que empleéis la medición evaluativa o matricial de vuestro fotómetro, miréis o probéis a compensar más un paso de exposición esa medición matricial, porque os va a obtener más luz en las imágenes. Conviene trabajar con diafragma cerrado, y cuando hablo de diafragmas cerrados estoy hablando de diafragmas en torno a f8, f11, ya que eso me va a permitir conseguir más detalle, más definición, y no voy a tener tanto problema con el enfoque que si trabajo con diafragmas más abiertos. Puesto que voy a trabajar con diafragmas cerrados,
lo recomendable sería utilizar un ISO medio, un ISO alto, en torno a 400, 800, porque eso nos va a permitir también disparar a velocidades altas, ya que si cierro mucho el diafragma y quiero disparar a una velocidad alta, me voy a encontrar que me puede faltar luz. Por eso no es tan descabellado que a mediodía podamos trabajar con un diafragma de F11 y un ISO de 400, a pesar de que haya una buena luz. Si nos gusta captar el instante, es importante que empleemos el disparo en ráfaga, porque eso nos va a permitir asegurar el momento preciso, ¿no? Y en cuanto al método de enfoque, el método manual es un enfoque que está bien si vamos a hacer paisaje o vamos a hacer retrato pausado, pero en general lo recomendable cuando trabajamos en la calle es un enfoque dinámico. Y aquí hay muchas posibilidades. Los nuevos fabricantes o los fabricantes han instalado eh, grandes desarrollos en el enfoque dinámico y enfoques automáticos, y la detección de rostros os puede ayudar a enfocar siempre de una manera adecuada en el retrato cuando estéis haciendo fotografía en la calle, ¿no? Ese sería para mí el método de trabajo adecuado si queremos trabajar en la fotografía urbana, tener un control de la exposición, trabajar con diafragmas cerrados, trabajar con esos medios altos, de manera que podamos tener pues más control sobre la profundidad de campo, una mejor calidad de imagen. Además, el diafragma cerrado nos permite también colores más saturados, algo que es muy vivo, o mejor dicho, muy codiciado en la fotografía urbana, ¿no? ¿Verdad? El color. ¿Qué cosas tenemos que estar pendientes cuando salimos a la calle a hacer fotos? Pues en primer lugar, la luz condiciona bastante, ¿no? Y es que la luz varía mucho en función de la franja horaria. Varía la calidad, el contraste, varía el color y varía la direccionalidad, ¿no? Las horas centrales son horas de luz dura que van a generar sombras muy duras, muy perfiladas, con contrastes muy altos, y que como ventaja tiene que va a producir colores muy saturados. Eso, a los que os gusta fotografiar con color, es una recomendación o una hora que os puede venir muy bien. El amanecer y el atardecer, sin embargo, tiene menos contraste, tiende a tener dominantes de tono cálido, son sombras más suaves, más rasantes, y eso ofrece un menor contraste en la escena y una imagen con mayor matices de gris, ¿no? Además de los dominantes de color que pueden producir las luces de amanecer y de atardecer. El alba y el crepúsculo, que es cuando el sol está por debajo del horizonte, tanto antes de salir como después de haber pasado el día, el alba y el crepúsculo son momentos en los que todavía tenemos luminosidad suficiente para disparar, y que son momentos donde hay un menor contraste todavía, ¿no? Porque todo está iluminado por el reflejo del sol en la bóveda celeste, y tiene como característica principal que hay un dominante de color azul debido a ese rebote que se produce y que ofrece el menor contraste posible. Así que ofrece un lugar y un escenario de trabajo muy codiciado, es lo que se conoce como la hora azul. Los días nublados nos ofrecen menos contraste, también menos saturación, quizás una imagen más plana, dominantes de color azul. Y los días de niebla nos ofrece esa textura que puede generar un cierto misterio, que entre cosas que se intuyen, cosas que se ven, hace un velado también en los colores y en la saturación. Y la fotografía nocturna, pues ya sabéis, contiene todas las características propias de la noche. Cuando está iluminado con luz artificial requiere, o sea, con luz natural requiere larga exposición, y con luz artificial, pues la luz artificial nocturna genera siempre mucho contraste, imágenes muy vivas, imágenes muy duras, ¿no? Esto sería una imagen tomada al alba o justo cuando el sol está por debajo del horizonte, y podemos ver perfectamente ese dominante de color azul en la imagen. Una cuestión importante también es que planifiquéis vuestras salidas. Es importante que cuando vayáis a hacer fotografía urbana organicéis el recorrido, busquéis objetivos concretos,
vayáis buscando color o sombras o líneas o composiciones con el espacio, lo que queráis trabajar, pero que salgáis con un recorrido organizado y con unos objetivos concretos con los que trabajar. Caminar sin prisa, hay que observar la escena. En realidad, el fotógrafo de calle es más observador que cazador, ¿no? Volver a los mismos lugares en distintas ocasiones nos va a permitir poder ver ese mismo lugar, cómo se muestra en función de las horas de luz y de la gente que lo alberga, bien por la mañana, bien por la tarde. Y eso es algo muy recomendable en la fotografía urbana, que vayáis a los mismos lugares de manera recurrente. Allí donde hayáis encontrado un sitio que os ha parecido interesante, volved y reiterad ese lugar, ¿no? Y para eso es importante que llevéis calzado cómodo, que llevéis comida, que llevéis bebida, que llevéis algo de dinero encima, ya que vais a pasar mucho tiempo fuera y conviene estar lo más cómodo posible. Una cuestión importante que me suelen trasladar la gente que estudia conmigo es que la fotografía urbana, siempre el fotografiar en la calle les produce un cierto miedo y una cierta vergüenza. Para eso se puede trabajar, ¿no? Y aquellos que os sintáis reconocidos en esa idea, os voy a dar algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que empezar por lugares concurridos, preferiblemente sitios turísticos, donde vais a pasar más desapercibidos con la cámara porque todo el mundo está de paso, nadie es del lugar y hay mucha gente con una cámara en la mano, con lo cual vosotros podéis pasar perfectamente desapercibidos. Una recomendación es que os deis cuenta de que en realidad nadie os está mirando, ¿no? Siempre pensáis que la gente está ahí pendiente de vosotros, pero eso no es así. En una ciudad hay mucho ruido visual, la gente está pasando y en realidad nadie os está prestando atención. Si no podéis robar fotos, que eso es quizás lo primero que puede pasar, ¿no? Que no estamos habituados a robar fotos, pues quizás podáis empezar pidiendo permiso, ¿no? Diciéndole a alguien que habéis visto que os apetece hacerle una foto, que pase por ahí, que se mueva. Es decir, al principio pedir permiso, ya veréis que la gente es más proclive de lo que podáis pensar. Eso os permitirá ganar confianza y os permitirá estar más cerca de ese gran paso que es el robar fotos en la calle, que eso siempre es algo que supone un pequeño salto, ¿no? Utilizar un equipo discreto, vestir de manera discreta, no llamar la atención, mimetizaros con el entorno, ¿no? Ante todo, mucha calma, eso es importante, nada de ponerse nervioso. Si alguien no quiere que le hagas una foto, pues no pasa nada, la eliminamos, no estamos haciendo nada trascendental, no pasa nada. Y una recomendación de compañero a compañera, hacerse el tonto a mucha gente le ha ido muy bien y en fotografía urbana da muy buenos resultados, os lo puedo asegurar. Al final, un fotógrafo urbano está en la calle, está en medio de la calle, y tiene que ser capaz de estar ahí, pasar desapercibido. En ocasiones puede que ocurra alguien que se pueda haber molestado o que no le apetezca que le haga alguna foto. Eso es algo que puede pasar. No pasa nada. No os preocupéis, nadie ha muerto por culpa de esto, os lo puedo asegurar. Una cuestión importante es buscar inspiración, ya que cuanto uno tenga una base lo más amplia posible, eso le va a permitir tener mejor una producción fotográfica, ¿verdad? Para eso es importante estudiar a los clásicos, analizar a los grandes autores actuales, mirar qué hace la gente en Instagram, visitar webs dedicadas al street photo, buscar libros dedicados a la fotografía urbana y también indagar en el cine y la pintura, ya que tienen mucho contenido de estética urbana y eso os va a permitir tener un mayor bagaje. Cuanto mayor bagaje tengamos, cuando salgamos a la calle, mejores fotos vamos a hacer, eso no lo dudéis. Os voy a dar ahora una serie de recomendaciones habituales de recursos que se emplean en fotografía urbana y que vamos a reconocer en las fotografías de autores que os acompañan, ¿no? Uno de los recursos que podéis emplear es utilizar la luz. La luz quizás sea el elemento primordial en la fotografía y es un elemento que de per se ya constituye un elemento creativo. Una luz, una sombra, un bonito color, un reflejo, ya de per se constituye una fotografía interesante, ¿no? Y hay fotógrafos como Juancho Fernández que trabajan muy bien la iluminación de sus escenas, ¿no? Y que ponen el foco de atención en eso. Os voy a dar líneas de trabajo donde veréis que hay autores que transitan
líneas de trabajo para que luego vosotros cuando salgáis a la calle podáis decidir, ¿no? E incluso podáis trabajar de forma parcelada y digáis, pues mira, hoy voy a fotografiar luces, hoy voy a fotografiar movimiento, hoy voy a fotografiar sombras y reflejos, ya que eso os va a permitir tener, como os decía, un mayor despliegue de recursos. Luego, también otros fotógrafos transitan mucho la realidad de buscar un punto de vista distinto al habitual, ¿no? Y en ese sentido, podemos reconocer algunas imágenes donde el impacto visual se produce tras el cambio del punto de vista habitual, ¿no? Otro recurso que podéis reconocer en la fotografía urbana es generar composiciones interesantes. Ahí podéis reconocer a Alex Webb, a Matt Stewart, que a través de los distintos elementos de la calle generan composiciones complejas, composiciones dinámicas de color, formas, movimientos y que representan un auténtico goce para la vista, ¿no? Podéis utilizar el fondo para componer. El fondo no está ahí solo para que los sujetos se muevan por delante de él. El fondo forma parte de la fotografía, especialmente en la fotografía urbana, y como Pau Buscató utiliza en esta imagen el fondo para crear una imagen graciosa, impactante visualmente, ¿verdad? Por supuesto, el color es un recurso muy empleado en fotografía urbana. Hay autores especializados en trabajar la fotografía de color y el contraste de color, el color cálido frente a colores fríos, la búsqueda de colores armónicos, son elementos, recursos lo suficientemente válidos como para que per se constituyan ya una fotografía en sí mismo, ¿no? Podéis utilizar también las sombras y contraluces, otro recurso muy empleado en la fotografía urbana, ya que es muy propio también del medio urbano, ¿verdad? Las sombras, contraluces, distintas direcciones de luminosidades, eso genera imágenes muy interesantes que garantizan impacto visual, que es algo que nos viene muy bien, ¿verdad? También podéis utilizar los reflejos y los cristales, que esos son elementos también definitorios de la fotografía urbana y que nos pueden dar una capa más de estética y de intención en nuestras fotografías, como Humberto Verde Olivo o Martín Molinero en esta fotografía compleja y maravillosa. Un elemento imprescindible en la fotografía urbana es capturar el movimiento. No podemos olvidar que estamos fotografiando la ciudad, la calle, y que de per se la calle constituye un elemento dinámico. Por lo tanto, el movimiento, captar el movimiento es algo importante. Para ello, el uso de las líneas diagonales, los elementos, movimiento de los elementos, todo eso, ese tipo de recursos son los que nos van a permitir captar el movimiento en nuestras fotografías. Es importante también darle profundidad a nuestras imágenes, ya que, como decía, estamos representando una realidad tridimensional y en movimiento que la llevamos a una imagen que es bidimensional y estática. Darle movimiento es un elemento primordial, darle profundidad es otro elemento importante. Para darle profundidad a las imágenes es importante colocar elementos en primer plano, colocar elementos en plano medio y colocar elementos en plano de fondo. El uso de líneas diagonales, el uso de la escala y la dimensión son elementos que me van a permitir trazar profundidad en mis fotografías. Otro recurso muy empleado en la fotografía urbana es el de la sorpresa. La sorpresa visual es algo que siempre va a funcionar, ¿no? Y en la fotografía urbana vemos auténticos especialistas en sorprender al espectador. Y muchos autores y autoras trabajan desde ese lugar, ¿no? Son grandes observadores que están a la espera de que algo extraño y anómalo ocurra, ¿no? Y ahí están para captarlo, como era el caso de Rodrigo Roy. Por supuesto, fijaros en los detalles. Eso es algo que se entiende en un fotógrafo o una fotógrafa, la capacidad de observación, no solo en lo general, sino también en el detalle, ¿no? Fijarnos en las sombras, en texturas, en un gesto, en una mirada. Estar atentos no solo a todo lo que está ocurriendo en la calle, sino también a distintos elementos y detalles que nos pueden dar claves importantes. Un elemento, un lugar de creación muy importante es el contraste, ¿no? Ahí donde hay un contraste, donde hay una sorpresa, el espectador va a palpitar, ¿no? Y mi última recomendación en la fotografía urbana es que no solo
O sea, el retrato en la calle no es solo fotografiar gente en la calle, sino que necesitamos también seleccionar bien a los protagonistas de nuestros retratos. En eso insisto mucho con la gente que estudia conmigo. Hacer un retrato en la calle no es solo coger a la primera persona que pasa. Es coger a alguien estéticamente interesante o alguien que produce un más uno en mi fotografía. Por lo tanto, algo que hacen muy bien los fotógrafos urbanos es seleccionar muy bien a los protagonistas de sus retratos, como el caso de Dirty Harry, de Oriol Miñarro o de Valiente Verde, que son autores muy representativos de esta forma de trabajo. Ahí os despliego algunas ideas y recursos que podéis emplear en la fotografía urbana. Y a continuación os voy a relatar algunos autores y autoras que os van a permitir bichear un poco, crecer y avanzar. Os voy a hacer un repaso de los principales autores internacionales y nacionales de fotografía urbana para que tengáis pues, una base más amplia a la hora de pensar en la fotografía urbana, ¿no? Eugene Adjet posiblemente fue el primer fotógrafo urbano de la historia, alguien que pudo fotografiar las calles de París gracias a las primeras técnicas que permitieron salir a los fotógrafos fuera del estudio, y es un gran retratista de los paisajes urbanos de París, que junto con Brassai y con Robert Doisneau constituyen sin lugar a dudas una de las mejores generaciones de la fotografía urbana que se produce en París, ¿no? También en esa época encontramos a Cartier-Bresson, un fotógrafo muy conocido, el fotógrafo del instante decisivo. Es un fotógrafo que supo muy bien captar la vida del París de esa época en la calle con una, como decía, un humanismo muy interesante. Otro autor, Robert Frank, su trabajo de Americans, un trabajo de fotografía urbana en el que retrata la realidad de Estados Unidos en una mirada muy interesante. Heredero de Robert Frank, Winogrand, Lee Friedlander también, uno de sus herederos. William Klein, quien también hizo mucha fotografía de moda. Es sorprendente su trabajo de fotografía urbana, con una mirada muy puesta en los jóvenes. Fotógrafo también muy interesante, Bruce Gilden o Jill Friedman, que es un fotógrafo que puso el foco de atención en la población afroamericana, muy interesante, muy dignificante. Mark Cohen, fotógrafo especialista en la fragmentación del individuo. Daido Moriyama, fotógrafo oriental con mucha fuerza, del colectivo Provoque, un colectivo que generó toda una estética que se sigue reproduciendo en la actualidad. Joel Meyerowitz, un fotógrafo urbano muy interesante por su uso del color, al igual que Vivian Mayer. Vivian Mayer tiene una línea de fotografía urbana en blanco y negro y otra en color. A mí me interesa muchísimo la de color, es maravilloso lo que esta mujer ha producido en color, al igual que Helen Levitt, un color magnífico, analógico. Grandes iconos de la fotografía urbana más actuales como Alex Webb o Stephen Shore, al igual que Eggleston, que constituyen grandes padres de la fotografía de calle estadounidense. Martin Parr, fotógrafo británico, fotógrafo de la ironía. Tom Wood, también muy interesante. O Matt Stewart, otro fotógrafo británico. A mí Matt Stewart siempre me fascina, ¿no? Tiene una amplitud de registros. Boris Avelev también, al igual que Michael Wolff. Aquí veis algunas imágenes de estos autores. Paul Graham. Bueno, Paul Graham hace fotografía en la calle. Encajarlo dentro de la fotografía urbana es complicado porque no encaja en el tipo, pero sí os recomiendo que lo visitéis, ya que su fotografía de calle es maravillosa. Philip Lorca di Corcia, unos trabajos fantásticos hechos en la calle que casi parecen actuaciones. De nombre impronunciable, Maciej Jachowicz, polaco. Markus Hartel, Shin Noguchi, Brian Solowski, Rui Paya, fotógrafo portugués. Sion Fuyana, también portugués. Tomás Leuzart, francés. Trent Park, australiano. Matt Stewart, Graciela Mignoni, algunos de los autores que os he puesto durante la presentación, extranjeros, los tenéis ahí en la pantalla para los que queráis
bichear. Y os voy a hablar también de algunos autores de fotografía urbana nacionales que nos tocan más cerca, donde tenemos ahí a Joan Colom, uno de los padres de la fotografía de calle, con su retrato de la Barcelona de esa época maravillosa, o Ramón Massats, uno de los grandes padres de la fotografía en España, un fotógrafo muy moderno para la época en la que le tocó vivir, Xavier Miserats, Luis Bailón, recientemente fallecido, un fotógrafo de calle que también ha trabajado para portadas de discos, revistas, etcétera, etcétera. Manuel Álvarez Bravo, con un trabajo maravilloso sobre México, Alberto Pereira, fotógrafo gallego, Joncho Fernández, Guillermo Rodríguez, ya son fotógrafos más actuales, Jordi Oliver, aquí mismo tenía el libro de Jordi Oliver, sí, lo tenía aquí para enseñarlo, se me ha olvidado. Pau Buscató, también otro fotógrafo actual. O Alberto Verdú, fotógrafo de Monóvar, maravilloso su foto de calle. Lilian Alcántara, Marcelo Caballero, muy interesante la obra de este autor. Humberto Verde Oliva, Martín Molinero, Manu Mart, Rodrigo Roer, Cristóbal Carretero Casinello, Oriol Miñarro y Valiente Verde son los principales autores nacionales que os recomiendo. Y ahí os dejo en este pantallazo algunos lugares en los que podéis visitar para indagar y ampliar vuestro conocimiento de la fotografía urbana. Espero que esta masterclass express sobre fotografía urbana os haya aportado, os haya dado algunas claves y os ayude a mejorar vuestra fotografía urbana. Muchas gracias a todas y a todos. Espero que, sinceramente, que la hayáis disfrutado. Hasta otra.